Todos gritaban, pero nadie se atrevía a intervenir, hasta que ella apareció, una mujer negra, sola frente al hombre más rico de la ciudad, sosteniendo un secreto que podría destruirlo todo. Nadie sabía que detrás de su uniforme había más que un simple trabajo. Había una verdad que cambiaría vidas y revelaría la injusticia que muchos querían ocultar. En cuestión de segundos, la sala entera contuvo la respiración. ¿Quién se atrevería a enfrentarlo? ¿Y qué harías tú si la verdad estuviera frente a tus ojos, pero nadie quisiera escucharla? Esta es una historia que nadie espera, pero todos deben conocer. Antes de aquel día, todo parecía normal en la vida de Amina. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, preparaba la casa y organizaba cada detalle con cuidado, como siempre lo había hecho. Su trabajo como empleada doméstica en la mansión de uno de los hombres más ricos de la ciudad no era fácil, pero ella se sentía orgullosa de su labor. Con cada gesto, cada plato que colocaba y cada habitación que ordenaba, demostraba dedicación y amor por lo que hacía. Fuera de la mansión, su barrio era sencillo, lleno de vecinos que se saludaban y niños que corrían entre las calles polvorientas. Amina tenía sueños silenciosos, pequeños anhelos de respeto y reconocimiento que nunca había confesado a nadie. Nunca imaginó que esos sueños pronto se enfrentarían a una realidad brutal, una que pondría a prueba todo su valor. La familia para la que trabajaba brillaba con lujos que ella apenas podía imaginar: automóviles enormes, cenas elegantes y habitaciones que parecían salidas de una revista. Pero detrás de las sonrisas educadas y los gestos corteses había miradas que juzgaban, susurros que excluían y una tensión invisible que ella apenas percibía. Amina nunca pensó que un simple error, un malentendido o una verdad oculta podría desencadenar un enfrentamiento que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Mientras caminaba cada mañana por los largos pasillos de mármol, nadie podía imaginar que pronto estaría frente a un dilema que desvelaría secretos oscuros, prejuicios silenciosos y la verdadera cara de quienes creía conocer. Una tensión latente flotaba en el aire, invisible pero implacable, y Amina estaba a punto de descubrir que la mansión de sus sueños también podía ser una prisión de injusticia y racismo. El día comenzó como cualquier otro, pero Amina no sabía que cada gesto, cada movimiento, sería observado con ojos críticos y juicios silenciosos. Mientras servía el desayuno, notó miradas furtivas de la familia, comentarios apenas susurrados que no eran para ella, pero que la hacían sentir como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Cada plato que colocaba parecía medir su valor, cada sonrisa forzada que ofrecía era comparada con expectativas invisibles, imposibles de cumplir. A medida que avanzaba la mañana, las tensiones crecían. La hija del empresario, una joven acostumbrada a la obediencia, hizo un comentario cruel sobre la piel de Amina, disfrazado de broma, mientras todos fingían no escucharlo. Amina tragó saliva, sintiendo un calor incómodo subirle por la cara. No podía reaccionar, no allí, no frente a todos. Y en ese instante, la sala entera se llenó de un silencio pesado, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras organizaba la oficina del empresario, encontró por accidente documentos que nunca debió ver. Secretos de la familia, decisiones que revelaban manipulación, mentiras y actitudes despectivas hacia quienes ellos consideraban inferiores. Sabía que si hablaba, pondría en riesgo su empleo, su reputación y tal vez algo más. Pero guardar silencio también la hacía cómplice de un mundo que ella nunca había elegido. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó cómo el empresario comentaba con un amigo sobre la criada negra que cree que es lista, y soltó una carcajada que retumbó en las paredes.
La humillación era pública y privada a la vez, como un veneno que se filtraba lentamente en su dignidad. Amina sentía una mezcla de rabia contenida y miedo. Cada gesto que daba podía ser interpretado como insolencia. Cada palabra medida podría volverse en su contra. Los días siguientes trajeron más pruebas de injusticia. La familia comenzó a asignarle tareas imposibles de completar en el tiempo esperado, como si quisieran empujarla al límite. Las pequeñas faltas eran exageradas y convertidas en reproches severos, mientras los privilegios de otros trabajadores eran celebrados. Incluso los niños, imitando actitudes que aprendían en la mansión, la miraban con desdén, reproduciendo prejuicios que ni siquiera comprendían del todo. Pero el momento de mayor tensión llegó durante una cena formal. Amina llevaba horas preparando la mesa, cuidando cada detalle, cuando un error mínimo, un plato colocado ligeramente fuera de lugar, desató la ira del empresario. Sus gritos resonaron en los techos de la mansión, humillándola frente a todos los invitados. El corazón de Amina latía con fuerza, sintiendo cómo la injusticia podía aplastarla en cualquier instante. Nadie intervino, nadie defendió su verdad. Todo parecía perdido. Sin embargo, justo cuando la desesperanza amenazaba con consumirla, Amina recordó algo. Había testigos silenciosos, personas que también habían sentido la injusticia, personas que podrían escucharla si encontraba el momento correcto. Pero el peligro era real. Un movimiento en falso podría costarle no solo el empleo, sino su seguridad y la de quienes dependían de ella. Cada paso siguiente era un riesgo calculado, y la tensión subía como un tambor implacable. Mientras regresaba a sus habitaciones esa noche, Amina sabía que algo grande estaba por suceder, algo que pondría en evidencia la verdad que nadie quería enfrentar. Y mientras el silencio de la mansión la rodeaba, una pregunta la martillaba. ¿Estaba preparada para enfrentarse al hombre que controlaba no solo su trabajo, sino su dignidad, su vida y su historia? La mansión estaba en silencio, pero la tensión era casi tangible. Amina sostenía un sobre con documentos que probaban todo: mentiras, manipulación y desprecio hacia quienes ella representaba. Sabía que enfrentarse al empresario significaba arriesgarlo todo, pero también entendía que no podía callar más. Cada paso hacia el salón parecía eterno. Los ecos de sus propios pasos resonaban como advertencias en las paredes de mármol. Cuando entró, el empresario estaba rodeado de invitados, riendo como si nada importara. Sus ojos se encontraron, y por un instante, todo el mundo pareció detenerse. Amina sintió miedo, un miedo que le helaba la sangre, pero también una determinación que la hizo avanzar. Con voz firme, mostró los documentos, revelando secretos que nadie esperaba ver. El murmullo de los invitados creció, un ruido sordo que mezclaba incredulidad y tensión. Él intentó desviar la situación con desprecio, acusándola, intentando humillarla frente a todos. «Esto no es tu lugar», gritó, y el temblor en su voz traicionaba la primera grieta de su poder. Amina mantuvo la calma, respirando hondo mientras cada palabra que pronunciaba golpeaba como un martillo. Cada injusticia, cada insulto, cada mirada de desprecio quedó expuesta. De repente, la hija del empresario, la misma que días antes la había humillado, se quedó en silencio. Sus compañeros y amigos no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaron tomar partido, otros bajaron la mirada. La tensión alcanzó su punto máximo, un momento suspendido entre miedo y justicia, entre poder y verdad. Amina estaba sola, pero por primera vez sentía que no estaba impotente. Justo cuando parecía que el empresario recuperaría control, una voz firme desde el fondo del salón rompió el silencio. Todos voltearon. Nadie esperaba un aliado. Nadie esperaba que alguien se atreviera a decir lo que ella no podía aún expresar, que la verdad estaba del lado de Amina.
El aire se llenó de un calor eléctrico, y en ese instante, todos comprendieron que la historia había cambiado para siempre. Amina sostuvo la mirada del empresario, y por primera vez vio miedo reflejado en sus ojos. Todo estaba por decidirse, y el siguiente segundo definiría quién tenía el control. ¿Seguiría reinando la injusticia, o la verdad finalmente saldría a la luz? Amina salió de la mansión esa noche con la cabeza en alto, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había enfrentado la injusticia, había mostrado la verdad, y aunque el miedo no desaparecía, sabía que algo había cambiado para siempre. No era solo su victoria, era un recordatorio de que la dignidad no tiene precio, y que incluso frente al poder y al prejuicio, la verdad puede abrir caminos. Su historia no era única. Cada mirada de desprecio, cada susurro injusto, cada humillación silenciosa que soportó millones de personas todos los días, en todo el mundo. Y la pregunta permanecía: ¿cuántos más necesitan levantar la voz antes de que la sociedad escuche de verdad? Si cerramos los ojos y reflexionamos, ¿qué harías tú si estuvieras en sus zapatos?